A todos nos gusta el ajedrez, ¿verdad? A todos nos encanta este deporte ciencia. Muy pocos obviamente lo juegan. Yo soy un admirador de aquellos que saben jugar. Es un juego apasionante. Pero los tableros de ajedrez tienen una característica. Tienen cierta cantidad de movimientos y cierta cantidad de formas de movimiento. Uno de los movimientos, disculpen aquellos que saben ajedrez, es el enroque. Acá, acá se pone acá. Así o algo así, disculpen si no es el movimiento exacto. Un enroque. Esto pasó en la Corte Suprema de Justicia. Un enroque. Están los peones también, como siempre. Siempre están los peones. No hay que desmeritar los peones, ¿eh? Un peón puede coronarte. El peón es ideal cuando es funcional, obviamente. Hay gente que sabe manejar el tablero de ajedrez. Por eso digo, hay muchos movimientos, como por ejemplo cuando el caballo salta, cuando el alfil llega peligrosamente, amenaza a la reina, y es más, un alfil más una torre para hackear al rey, un jaque mate que puede llegar rápido o lentamente. ¿Qué pasó en la Corte Suprema de Justicia? ¿Fue simplemente o fue luego un enroque? ¿Qué terreno pisaron los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia con esta declaración de inamovilidad? ¿A qué están jugando? ¿Y por qué? Eso van a tratar de contestarnos dos distinguidos dirigentes del gremio de abogados de nuestro país. Por un lado, el doctor Manuel Riera, actual presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, y por el otro lado, el doctor Rubén Galeano, quien es titular de una agremiación a nivel nacional que reúne a federaciones, a colegios a nivel país. Doctor Rubén Galeano, doctor Manuel Riera, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias, Héctor. A vos, Héctor, gracias por la invitación. Obviamente el ajedrez no es lo mío, yo le voy más a las damas, ¿verdad? Me gusta ver, pero... Y a veces me apasiona saber un poco más, pero hasta ahí. Este ejemplo vale para contar lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia, doctor Riera, doctor Galeano, cualquiera. Presidente Riera, adelante. Gracias, Rubén. El Colegio de Abogados emitió un comunicado que utiliza la figura del enroque indebido y apresurado, Héctor, porque así como en el juego es un movimiento defensivo, es un movimiento que se utiliza para defender la posición del rey. Con ello lo que queríamos graficar es que no solamente se hizo el movimiento, sino que se hizo un cambio entre fichas del mismo color, y se observa en los dos fallos de la Corte como ministros actuando de actores y actuando de jueces en uno y otro movimiento al mismo tiempo terminan decretando la inamovilidad de la que fue noticia, digamos, a comienzos de la semana pasada. El tema en sí mismo, inamovilidad o no, y sus razones, que es un tema que viene discutiéndose hace mucho tiempo en la Corte y tiene posiciones en un sentido y en otro, es un tema que el colegio prefirió, en este caso puntual, eludir y centrarse en la crítica a lo que ocurrió desde los aspectos de forma, que los vamos a hablar seguramente con más detenimiento enseguida, pero se centró en aquello que, si bien la Corte venía diciendo hace 20 años, en este caso puntual no ocurrió, por razones de imparcialidad, por razones de transparencia en el tema de la transmisión de la sesión, agravios que motivaron este tipo de acciones, cambios entre jueces y actores en el mismo acto, y un contexto ineludible, ¿verdad?, que es la morosidad que afecta a este tipo de acciones para el resto del país, cosa que no ocurrió en este tema, ¿verdad? Entonces un poquitito son los puntos fuertes o las ideas fuertes del comunicado del Colegio de Abogados. Doctor Rubén Galeano, la misma visión ustedes de este conjunto de gremios cual te toca hoy día presidir. De hecho, gracias, Héctor, agradecerte que nos invites. Recordamos justamente con el presidente Riera que hace mucho tiempo no nos encontramos en causa justa, claro, los pues dos al mismo tiempo. Claro, se han olvidado de este programa que le dio espacio a ustedes dos y al gremio. La última vez que estuvimos juntos en causa justa fue en aquella oportunidad de una edición aniversario de Causa Justa que se grabó en el local del Colegio de Abogados del Paraguay, que se emitió desde el local del tiempo colegio. atrás. Hace un Ahora, tiempo.
Doctor Rubén Galeano, más allá de los trapos, digamos, de producción que sacamos acá al aire, ¿qué pasó? ¿Podemos decir que hubo, como el doctor Riera dice, un movimiento apresurado? De hecho, ¿qué es lo que se grafica con el título? De un tiempo a esta parte, hace aproximadamente 6 años, los comunicados del Colegio de Abogados del Paraguay cuentan con un título, un acápite que le dan el marco al pronunciamiento. Cuando se habla del enroque de la figura esta, que muy bien lo grafica Manuel, el cambio de posición en el tablero de 2 fichas para que una entre en lisa mientras la otra queda protegida, refiere principalmente a la forma en que se produjo la declaración de inamovilidad, porque finalmente concluyen el acuerdo o los acuerdos y sentencias pronuncian la inaplicabilidad de una determinada norma, pero terminan definiendo la inamovilidad de los ministros. ¿Por qué decíamos un enroque? Porque en un expediente, uno de los ministros es accionante mientras juzga uno interesado, y le voy a tener que poner nombres, porque, por favor, porque si no, no se entiende. Hay 2 acciones de inconstitucionalidad declaradas. En una de ellas accionan los ministros Eugenio Jiménez, Alberto Martínez Simón y Carolina Llanes. Sí. Quienes integran la Sala Constitucional para declarar la inconstitucionalidad y dejar la inamovilidad hasta los 75, integran la Sala Constitucional el ministro Antonio Fretes, el ministro Benítez Riera y el ministro Alberto Martínez Simón. O sea, es juzgador en esa causa, en ese expediente, el ministro Alberto Martínez Simón. O sea, en el mismo expediente. En un expediente, en el expediente A, donde accionan 3 ministros, es Alberto Martínez Simón el ministro que juzga ese caso. Sí. En el expediente B, que se resuelve en el mismo día y tiene un número más correlativo, se produce la declaración de inconstitucionalidad a favor del ministro César Diesel y Manuel de Jesús Ramírez Candia. Perdón, te di mal el ejemplo, te di mal la casuística. Recomencemos. Sí, recomencemos. En un expediente, Eugenio Jiménez, Alberto Martínez y Carolina Llanes. En ese expediente resuelve César Diesel como miembro de la Sala Constitucional. Okay. En el expediente siguiente, César Diesel es el accionante y el juez que resuelve es Alberto Martínez Simón. Ahí está. Y se produce lo que dice el comunicado, el enroque, el cambio de fichas en el tablero de un mismo color. Ahora bien, estamos hablando entonces, no sé si es muy temprano el debate para entrar en esto, estamos hablando de una ilegalidad o de una inconsistencia gravísima y contrariedad a los más altos valores que deberían tener los ministros de la Corte Suprema de Justicia. O sea, estamos hablando de una ilegalidad o de una cuestión deontológica, si me permiten esa expresión. Tiene los 2 aspectos, y si me permitís abordar esta parte del presidente, sí. Yo creo que tiene los 2 aspectos. ¿Por qué? Porque se promovieron 2 acciones de inconstitucionalidad, pero bien pudo haberse promovida en una sola acción a favor de los 5. Sí. Y entonces, ¿qué pasaba? No iban a ser juzgadores ni César Diesel ni Alberto Martínez Simón, porque se podía haber dado la acumulación. Entonces, ellos obviamente tenían interés directo en el pronunciamiento. No aparecen sus nombres, pero son accionantes en un caso análogo, calcado, en el de al lado. Tenían la obligación de excusarse. Una de las obligaciones o una de las causales para excusarse que impone la excusación de los magistrados es el interés en el pleito. ¿Me permitís, doctor Galeano? Sí, adelante. Interesante esto. La excusación, o sea, excusarme de entender un caso, es algo que tiene que ver con mi derecho como juez o con mi obligación como juez. Con tu obligación, Héctor. A ver, si me puede explicar el punto, por favor. La acción de inconstitucionalidad como garantía, si bien está en la Constitución, está reglamentada en el Código Procesal Civil. Sí. Y no es un recurso, es una acción, como cualquier demanda que se inicia. Por ende, le afecta a los mismos presupuestos que le afectan a cualquier demanda que se inicia siempre, entre ellas, que tengas un juez competente, en este caso una sala constitucional, que a su vez esté compuesta por ministros que son siempre imparciales, o sea, no tienen interés en lo que le ocurre en el resultado ni a una parte ni a otra.
El Código Procesal Civil establece deberes de excusación, artículo 19, y causales de excusación, artículos 20, entre los cuales hay una lista taxativa, 2 son puntuales acá. El interés directo en la causa, que es un aspecto, y yo inclusive señalaría la afinidad que se da entre accionante y juez. O sea, como que me pidan a mí que yo sea el juez en el divorcio de mi matrimonio, persona interesada, o me hagan elegir cuál de mis hijos es más hermoso. Son cosas que afectan mi imparcialidad de alguna manera porque estoy interesado en ambos resultados a la vez. Acá nosotros tenemos cuanto mínimo una relación afín entre dos personas que integran la misma sala, el mismo cuerpo colegiado, en el mismo tiempo y van hasta los 75 años ahora. Es innegable el interés directo por un lado, porque accionaban exactamente por lo mismo, y segundo, están en esto juntos porque conforman el mismo cuerpo. Hay un incumplimiento de un deber procesal que protege la imparcialidad de los jueces. Y eso tiene una vía de salida que es la excusación. No es nuevo para la Corte esto, porque la Corte esto hizo en el pasado. Los ministros que planteaban estas cosas, independientemente del fondo, se excusaban. Se hacía una cadena de excusaciones, se te acababan los ministros de la Corte y empezaba a tratarse de hacer una integración con una segunda línea de jueces que son los miembros de cámaras de apelación. Perfectamente se pudo haber hecho eso y no se hizo. De ahí que nosotros hablemos no solamente de un enroque indebido, sino de apresurado a la vez. A ver, Y el apresuramiento obviamente viene por aquello de que los ciudadanos comunes, los abogados de a pie, como a mí me gusta denominar a aquellos que nos dedicamos al litigio llano todos los días, para que a nosotros nos pronuncien una acción de inconstitucionalidad, solo para que se admita a trámite, nos llevan meses. Voy a un ejemplo, tengo un caso de un expediente donde soy patrocinante de una persona que promueve una acción de inconstitucionalidad, también contra determinados artículos de una ley. Está en el despacho del ministro Diesel desde febrero para la segunda firma. Desde febrero. Desde febrero, para la segunda firma. Entonces, cuando nosotros sufrimos la morosidad cotidiana de la Corte Suprema de Justicia, en este caso en particular que beneficia a integrantes de la máxima instancia judicial, la diligencia es evidente y rompe un trato de igualdad que debiera de existir entre los ciudadanos, porque finalmente los ministros de Corte promueven la acción en su carácter de ciudadanos. Claro. Entonces rompe y se evidencia un privilegio en favor de los accionantes. Entonces estamos ante una cuestión de ética legal. Acá hay una posibilidad de juicio político. Se debería iniciar un proceso constitucional contra los ministros que incurrieron tanto de manera pasiva o de manera activa, o sea, siendo juez y parte ante estas historias. La obligación siempre es de quien tiene la carga legal a cuestas. Y quien tiene la carga legal a cuestas es el que juzga. En este caso, el que fungía, el que hacía de juez, de juzgador. Yo puedo promover la acción de inconstitucionalidad, ese es mi derecho. Ahora, la obligación de juzgar y de hacerlo conforme a las normas procesales, a las normas que imponen transparencia, es de quien está actuando como juzgador en ese momento. Doctor Riera, ¿una cuestión legal? Coincidimos, sí, claro, es una cuestión legal. El Código Procesal Civil está en una ley. El deber de imparcialidad está establecido en esa ley. Es una norma procesal. Afecta las acciones de inconstitucionalidad como cualquier otro tipo de acciones que están establecidas en el Código, y el deber le afecta a cualquier juzgador integrante del Poder Judicial, independientemente del rango o la función que ejerce. A la vuelta del corte continuamos con estos distinguidos abogados, dirigentes gremiales de los profesionales del derecho, para hablar de posibles consecuencias que se darían eventualmente. No sé, que no tuvo mucha reacción política a esta historia, pero también lo que deja como mensaje todo esto, la autoinamovilidad de los ministros de la Corte Suprema de Justicia.
Continuamos con el doctor Riera, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, y el doctor Rubén Galeano, presidente del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay. Ahora dije bien. Sí, señor. Ahora dije bien. Bueno, hablamos de una cuestión, primero, ¿qué consecuencias podría tener esto? Que se entienda bien la pregunta. Una cosa son las consecuencias políticas de esta autoinmovilidad que realmente es para César Diesel y para Alberto Martínez Simón. Y el otro, lo que tiene que ver con lo que deja como imagen. En lo primero, como consecuencias, ¿qué podría darse en esto? Las consecuencias jurídicas no pasan del juicio político. Y el juicio político, ¿para quiénes? No para quienes promovieron en su caso, ¿verdad? Sino para quienes juzgaron. Porque como decíamos, quienes promueven la acción tienen derecho a promover la acción, tienen derecho a peticionar al órgano jurisdiccional. Ahora, quienes tienen la obligación de pronunciarse en la cuestión de fondo conforme a la Constitución y cumpliendo las formalidades impuestas tanto por el Código Procesal Civil y por la ley que impone, por ejemplo, la transmisión de la sesión donde debía tratarse estas dos acciones de inconstitucionalidad y donde debía de fundarse de manera oral el voto de cada ministro, esas consecuencias del incumplimiento solamente juicio político. Pero la conveniencia o no de un juicio político y sobre todo que hayan reunido los presupuestos o se hayan reunido los presupuestos para ello, ya es decisión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Pero números no hay para eso, doctor. Honestamente no sé si hay o no números, ¿verdad? Pero hablando de las consecuencias que mencionabas, este es un tema no menor, Héctor. Mira, cuando el Consejo de la Magistratura remite una terna al Senado, el Senado se reúne, vota, toma un sentido su votación en función de la mayoría y elige. De 3, elige una persona y dice, usted va a ser el ministro. Se formaliza ese acto de votación a través de una resolución. Esta resolución se comunica por un mensaje oficial al Poder Ejecutivo que le da el acuerdo a este Senado por otra resolución que se llama decreto. La resolución del Senado le elige al ministro por 5 años. Sí. El decreto del Ejecutivo le presta acuerdo a una resolución que tiene 5 años. Si los ministros de la Corte accionantes se agraviaron en función de una ley orgánica de la Corte que decía no me puedo ir más de los 5, sino que debo irme hasta los 75, ¿por qué este agravio no alcanza estas dos normas? Este es un planteo no poco relevante en términos jurídicos porque tendrías una norma operativa del sistema que no les aplica y dos normas que les pusieron en ese lugar que sí les aplica, encontrando una inconsistencia entre normas. Esta no está accionada, esta no está accionada, esta sí. Otro problema que plantea esto es que como la misma acción que se puede dar o no, como lo hicieron aquí, esta y esta son normas particulares. No son para todos, no es para vos, no es para mí, no es para Rubén, es para cada ministro en su caso. Cuando uno va a atacar de inconstitucionalidad estas cosas tiene un plazo de 6 meses. 6 meses ya pasaron en todos los casos. Las acciones contra estas dos cosas están todas prescriptas. Salvo el caso del ministro Víctor Ríos, que es reciente, ¿verdad? Tendrá 6 meses Pero ellos más. Para cerrar el circuito de lo correcto hasta jurídicamente tenían que haber accionado contra la ley que hizo el proceso para que ellos sean nombrados, para que el Senado les dé el cargo, les designe como ministros, y la ley que establece las prerrogativas del presidente para prestar el acuerdo constitucional, ¿verdad? Si vos lees el fallo, vas a encontrar una estructura argumental de punta a punta, Sí. ¿verdad? Pero no vas a encontrar un agravio. O sea, si yo soy un importador de jabón, yo digo, si vos me sacás una ley ahora que me impide importar, mi agravio es ¿cuál? Tenía las barcazas llenas de jabones llegando, acabo de mandar $500,000 para que me manden los jabones de China. Si me sacas la ley ahora, pierdo esa plata. Ese es un agravio real. Ese es el agravio real. Exacto. ¿Cuál fue el agravio de los ministros? No sé. Podemos revisar la filmación, no hay. Podemos leer el fallo, no dice. Independientemente de eso, no querían quedarse 5, querían quedarse más tiempo. Si ese es el agravio, ¿por qué estas dos cosas que mencionan 5 no agravian?
Entonces no tiene lógica. Y tenés dos normas en el sistema vigentes, plenas, constitucionales, porque ya no se pueden atacar, y tenés una que muestra la contracara de esto. Eso no tiene lógica y hay un problema ahí, jurídico. Doctor Galeano, es muy fuerte la tesis del doctor Riera. No, de hecho, desde el punto de vista de las formalidades procesales y de los alcances de la declaración de inconstitucionalidad, existen cuestionamientos. Insistimos, o insisto yo con esto, son de orden formal en cuanto al cumplimiento, agravio real, existente, coetáneo al momento de la promoción de la acción, por un lado, y por el otro lado, el que él mencionaba, no fueron atacados la resolución del Senado, que remite al Ejecutivo, y que esa sí dice 5 años, que creo que la publicaste vos, Héctor, en tus redes sociales. Yo fui que... Y por el otro lado, el acuerdo presidencial que acuerda a esa resolución, y esa resolución habla de 5 años. A eso refería que son normas particulares. El acuerdo presidencial y la nadie resolución. puede pedir la nulidad de lo resuelto en esta... No hay forma de atacar esa sentencia de constitucionalidad, no hay forma. Hoy el único que puede hacer eso es Víctor Ríos por razones de plazo. Pero si vos preguntás, ¿se puede o no hacer? Se puede. El pasado es un ejemplo. El doctor César Garay, cuando hubo un conflicto entre poderes del Estado, el Senado dijo, declaramos vacante la Corte, necesitamos que se elijan 7 ministros nuevos. Él accionó contra esa resolución del Senado, el acta de la votación, y dijo, no señores, los que comunican la vacancia somos nosotros como Corte. Y cuando nosotros decimos que hay vacancia, nosotros le avisamos al Consejo de la Magistratura. Y ahí comienza el ciclo. Y ahí ellos arman el proceso de inicio para la formación de ternas. No ustedes, inconstitucional. Pero estamos hablando de un conflicto y una tensión entre poderes políticos del Estado, cosa que acá todavía no está. Entonces no se tocó este poder, Senado, no se tocó este poder Ejecutivo, nos quedamos en la ley orgánica de la Corte, que es la nuestra, y tocamos este asunto y vemos esta inconsistencia en el marco de ese agravio, si es que es el agravio, ¿verdad? Entonces eso es un poquitito lo que se señala, ¿verdad? Brevemente, 30 segundos cada uno en lo que deja como imagen, ya hablamos de las consecuencias, pero lo que deja como imagen país e imagen de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Rubén Galeano, por favor. Decir primeramente, Héctor, que hay una jurisprudencia pacífica al interior de la Corte Suprema de Justicia, y no solamente con esta conformación, sino con varias conformaciones anteriores. Antes de estas dos hay 7 acciones de inconstitucionalidad, si mal no recuerdo, acciones de inconstitucionalidad, declaración de certeza, todas esas decisiones de la Corte apuntan a la inamovilidad de los ministros hasta los 75 años de edad. Más allá de lo que puedan haber como interpretaciones del mundo académico, y que incluso la Corte pudiera cambiar de postura con una nueva conformación, hay una jurisprudencia pacífica en ese sentido. Creo que desde ese punto de vista no podemos criticar el fallo de la Corte en cuanto a la cuestión de fondo. Ahora bien, no solamente se tiene que cumplir o se tiene que atender la cuestión de fondo. Las formas en este caso, y sobre todo lo que hace a la transparencia, Héctor, al control ciudadano, al control cívico, es muy relevante. Doctor Rubén Galeano, muchas gracias, del Consejo Nacional de Abogados. Y el doctor Manuel Riera, desde el Colegio de Abogados del Paraguay, decirnos qué deja esto. Bueno, y sumarme por supuesto a lo que acaba de decir Rubén, sin faltas. Creemos que este tipo de cosas que son las que muestran la importancia de lo que supone participar en la elección de tus autoridades cuando elegís un ministro de corte, ¿verdad? Porque esto es un error. Esto es lo que pasó, un error. Viola una ley de transparencia, viola el código procesal, hay problemas internos de excusación, razones de agravio, las que hablábamos recién, etcétera. Pero es un error, es ley. Porque el error de la Corte no se puede revisar. Entonces, de ahí la importancia de estar sobre estas cosas, ¿verdad? Eso es lo que va a seguir trabajando, siendo el Contralor. A ambos el agradecimiento. Y bueno, es importante. Estamos tratando de que algunos de los ministros de la Corte Suprema de Justicia que lograron estas inconstitucionalidades hablen para causa justa, como hablaron, perdón dicho, cuando eran postulantes. Todos pasaron por acá, cuando eran postulantes a la Corte Suprema de Justicia. Espero que ahora que son ministros confirmados,
vuelvan acá a explicar esto. Nos vemos en el próximo programa. Chao.